Nos encontramos en la unidad Fórmulas Matemáticas. La unidad Fórmulas Matemáticas entramos en materia para poder calcular los datos. Las fórmulas matemáticas como herramienta son muy potentes, permiten automatizar con cálculos los datos, principalmente los datos numéricos, y por eso que nosotros vamos a centrarnos en las fórmulas matemáticas. Al mismo tiempo, las fórmulas son la base para poder trabajar con las funciones, que luego vamos a ver bastantes funciones en las unidades posteriores. Bueno, las fórmulas matemáticas tienen distintas modalidades. Nosotros vamos a ver como una parte teórica, pero al mismo tiempo con práctica, de lo que son las modalidades de las fórmulas, para luego resolver varios ejercicios que están aquí en las siguientes hojas. Pero es necesario que comprendamos cada una de estas modalidades, porque cuando nos enfrentamos a un problema, no es que utilicemos la modalidad que nos gusta más, sino que utilizamos la modalidad correcta. Entonces, la primera modalidad es la modalidad constante. Ahora, como son fórmulas matemáticas, tenemos que tener presente que existen los siguientes operadores aritméticos, como lo es la suma. Esto es un operador aritmético, el operador suma, resta, multiplicación representado por un asterisco. El slash, que significa división, nos permite dividir. Los paréntesis, que son para dar prioridad a algunas operaciones, y eso ya lo vamos a ver. El operador potencia y el porcentaje. Entonces, vamos a ver cómo funciona la modalidad constante. La modalidad constante, primero, para crear una fórmula siempre hay que anteponer el signo igual, porque si yo realizo una suma, por ejemplo, que es una operación matemática, y presiono Enter, sigue estando la suma. Entonces, para que opere esta suma y nos dé un resultado, anteponemos el signo igual. 5 más 6, Enter. Ese es el único requisito. Haber antepuesto un signo igual. ¿Con qué? Con el Shift y el 0. Mantenemos presionado el Shift y el tecla 0 y nos da el igual. Entonces, ¿por qué se llama modalidad constante esta primera modalidad? Es porque voy a apretar el F2, el que nos permite ingresar, porque cada uno de los valores los digité yo, en este caso. Por lo tanto, si alguien agrega información en la celda, en cualquier celda de la hoja, nunca va a variar el resultado, porque los valores los ingreso yo dentro de la celda. Entonces, para cambiar esto, lo único que habría que hacer es uno mismo borrar el contenido de la celda y escribir otra cosa. También cuando me posiciono sobre la celda y me arrastro con el puntito de la parte inferior derecha, siempre me va a dar el mismo resultado, o sea, constantemente el mismo resultado. Porque si entro a cualquiera de estos resultados que están debajo, siempre 5 más 8. Eso nunca cambia. Control Z, deshacer. Y así puedo hacer bastantes operaciones. Ahora, ojo, esta modalidad no es una modalidad básica, sino que es una de las 4 modalidades que les voy a mostrar. Porque hay ciertos problemas que se resuelven con esta modalidad, entonces no la veamos como la básica. Así como hicimos una suma, también podemos hacer una resta. 7 menos 5. Enter. Otro. 5 menos 7. ¿Qué resultado nos dará eso? Un número negativo, menos 2. 7 por 5. Otra. 35 dividido con el slash en 5. Ahí usé los cuatro operadores más importantes: suma, resta, multiplicación y división. En una fórmula también podría poner muchos términos, porque una fórmula me permite poner hasta 256 términos. Entonces puedo hacer una fórmula bastante larga.
Y les voy a poner una operación y ustedes piensen ahí, ponen pausa, qué resultado debería dar. 2 más 3 por 2. ¿Ya? ¿Pensaron? El resultado no es 10, como algunos de ustedes han calculado, sino que es 8. Y aquí quiero explicar algo. Cuando tenemos valores, voy a crear una página nueva para explicar esto. 5 más 2 menos 3 más 2 por 3 menos 5. En matemáticas y en Excel es lo mismo. Los términos, el concepto término, se le llama al número que está al lado izquierdo o al lado derecho de un signo más o un signo menos. Por ejemplo, el 5 está al lado izquierdo, al lado derecho, al lado izquierdo, es un término. El 2 está al lado derecho de una suma o al lado izquierdo de una resta, así que también es un término. Entonces, ¿cuántos términos habrán acá? 1, 2, 3, 4 y 5. Esto no es un término. Esto hay que convertirlo en un término. Por lo tanto, si operamos con esto, el Excel lo que va a hacer es lo siguiente. Paso a paso. Va a bajar todos los números. 5 más 2 menos 3 más, y va a resolver lo que no es término, lo va a convertir en término. 2 por 3, 6. Y luego va a bajar el menos 5. Y luego va a resolver de izquierda a derecha. 5 más 2, 7. 7 menos 3, 4. 4 más 6, 10. Y 10 menos 5, 5. Ahora, para ver si eso está bien, voy a anteponer el signo igual. ¿Y qué resultado nos debería dar aquí? 5, ¿cierto? Ahí está. O sea, primero resuelve lo que no es término, en este caso las multiplicaciones y las divisiones. Ahora, si nosotros quisiéramos que primero sumara, ya vamos a ver, o restara y después haga la multiplicación, ya lo vamos a ver. Y para eso tengo un ejemplo acá. 5,3, 6,3, 5,1, 7. Bueno, puse hartas notas. Acá voy a poner un borde y vamos a resolver ese promedio. Recuerden que para resolver un promedio se suman todas las notas y se dividen por la cantidad de notas. Pero las vamos a resolver con la modalidad con la que estamos trabajando. O sea, vamos a poner es igual 5,3 más 6 más 3 más 5,1 más 7. Y todo esto lo vamos a dividir por cuántas notas hay. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nos dio una nota 20. Raro, o sea, eso no puede suceder. Entonces vamos a ingresar y vamos a ver qué falló. Claro, primero convirtió en término lo que no es término. O sea, la última nota la dividió por 5 y después sumó todo lo demás. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Que sume todas las notas y el resultado de todas las notas la divida por 5. Y aquí está el operador paréntesis. Con el paréntesis, nosotros podemos darle prioridad a las operaciones. O sea, lo que está en paréntesis se va a resolver primero. O sea, todas las notas las va a sumar y al final el resultado que da lo que está dentro del paréntesis lo va a dividir por 5. Enter. Un 5,28. Este valor, en el grupo número, yo lo puedo aumentar las decimales y disminuirlo. Vamos a disminuirlo 1. Y ahí tenemos un 5,3. Así opera las modalidades constantes. Ahora, muy importante saber utilizar el operador porcentaje.
¿Qué resultados nos dará esto? Ustedes estarán pensando, ¿100% qué? ¿100% nada? ¿100? No. Cuando estamos trabajando en Word o escribiendo un texto y vemos esto es un texto, pero el porcentaje es un operador. Cuando estamos dentro de una fórmula con el signo igual, es un operador. ¿Y qué es lo que hace este operador? Divide todo por 100. Por lo tanto, aquí dice 100 dividido por 100. 1. Pero me gustaría que les quedara algo sobre esto. Lo más importante. Si tenemos un 100 y lo multiplicamos por ejemplo, por 20%, el resultado de eso va a ser el 20% de 100, o sea, 20. Otro ejercicio. Tenemos un 563 y lo multiplicamos por 65%. ¿Qué resultado nos va a dar eso? No sé. Pero el número que nos dé va a ser el 65% de 563. Por ejemplo, para sacar el IVA de algo, 100.000 por 19%. Eso nos va a dar el 19% de 100.000. Esa es la lógica. ¿Bien? Entonces, con eso ya entendemos que es la modalidad constante, donde nosotros digitamos cada valor. Ahora pasamos a la modalidad referencia relativa. Y para poder ejemplificar esto, voy a hacer una lista. Opcionalmente se me ocurre hacer una lista. La voy a arrastrar hacia abajo, una serie de 100 en 100. Y aquí voy a realizar una suma con la modalidad referencia relativa. Aquí ya no es constante, es otra cosa. Voy a sumar 100 más 200. Pero no si hiciera esto, estaría en la modalidad anterior, que es la constante. En vez de escribir 100, voy a seleccionar una celda que contenga 100. Entonces, vamos entendiendo inmediatamente por qué se llama referencia relativa. Primero estamos haciendo una referencia a esta celda. Aquí dice F5. ¿Y por qué? Porque la celda que seleccionamos está en la F5. Pero cuando nosotros vamos a buscar este valor, no decimos F5, no, decimos 100. Siempre estamos hablando, mejor hablar de forma natural, 100. Más 200. ¿No? Y el F6 es porque el 200 está en la celda F6. Aquí lo que está haciendo esta fórmula está sumando el contenido de esta celda más el contenido de esta celda. Entonces, de hecho, para ayudarnos a entender de dónde nacen los números, aquí en azul está el F5 y aquí hay un cuadrito que es la referencia, que también está en azul, y el F6 que está en rojo. Aquí hay una referencia de color rojo, este cuadrito que está acá. 100 más 200, 300. Ahora, vimos que hicimos referencia a celda, pero ¿por qué se llama relativa? Referencia relativa. Es porque si yo cambio uno de estos dos valores, por ejemplo el 100 lo cambio por un 50, al apretar Enter va a afectar, va a ser relativo este resultado. Enter. O sea, esta fórmula depende de lo que contenga estas dos, por lo tanto es relativa. Y además, esto sí que a veces cuesta entenderlo un poquito al principio, pero pongan mucha atención. La fórmula original entonces es esta, donde estoy sumando 50, disculpen, estoy sumando, bien digo, 50 más 200, y se referencia a estas dos. Si yo tomo esta celda y la arrastro hacia abajo con el puntito, me va a dar otro valor 500, y eso es lo que tenemos que entender. Porque si nosotros bajamos, las referencias que estaban acá arriba también bajan. Para eso voy a mostrar otro ejemplo acá. Acá. Voy a hacer una suma. 100 más 10. Voy a apretar Enter, me va a dar 110, obviamente. Pero las referencias están acá. Esta referencia y aquí hay otra referencia.
Entonces, cuando tomo este resultado y lo arrastro hacia abajo, ¿por qué me da 220? Voy a entrar en esta celda, porque si yo arrastré hacia abajo, las referencias también bajaron y me toman los números que estaban debajo. Y así sucesivamente. Si yo arrastro hacia abajo, mira todos los resultados de la suma de este por este más este. Aquí al final doble clic y hasta el final las referencias fueron bajando. Eso es importante que lo maneje. Por lo tanto, voy a hacer de nuevo el ejercicio, pero con una serie de 10 en 10. Si sumo 10 más 20 nos va a dar 30, pero ustedes quiero que piensen qué pasa si arrastro hacia abajo. ¿Qué resultado me debería dar ahí? Voy a soltar medio 50. ¿Por qué? Porque el original estaba sumando el contenido de esta celda más el contenido de esta celda, pero como arrastré hacia abajo también van a bajar las referencias. Veamos acá. ¿Ven? La referencia que está en el 10 bajó y la que está en el 20 también bajó y está sumando 20 más 30. Y eso da 50. Voy a arrastrar una vez más abajo y ustedes piensen qué resultado debería dar. 70. ¿Por qué 70? Porque si yo sigo arrastrando hacia abajo, las referencias también bajan. Ahora, con esta modalidad también podemos sumar, por ejemplo, ese 30 más ese 50, las celdas que yo quiera, más este 2 que está acá. ¿Ven? Puedo hacer referencia a las celdas que yo quiera. 82. Ahora voy a hacer otra fórmula. Esta fórmula tiene algo especial también, como todo, pero aquí especialmente mucha atención. Vamos a sumar dos números. 10 más, y el siguiente número lo vamos a ir a buscar a otra hoja, a la hoja 1. O a la hoja, sí, la hoja 1. Si me cambio de hoja, obviamente voy a dejar de mirar esta celda donde estoy haciendo la fórmula. Pero dejo de mirar la celda, no lo que está dentro de la celda. Porque todo lo que estamos haciendo acá, tenemos un espejo, que es la barra de fórmulas. Aquí muestra exactamente lo mismo que estoy trabajando en la celda. Entonces aquí estoy sumando 10 más, me cambio a la hoja 1. Y al cambiarme a la hoja 1, sigo mirando acá. Pero aquí dice F5, donde estaba el 10, más hoja 1. ¿Y por qué dice hoja 1? Porque me cambié a la hoja 1 y me está indicando que me cambié a la hoja 1. Entonces selecciono cualquier valor y me dice E4. Estoy sumando la celda F5 más la E4 que está en la hoja 1. Enter. Me da 30. Y si quiero ver de dónde nace ese 30, entro con el F2 y me indica que estoy sumando el 10 más la celda E4 que se encuentra en la hoja 1. Puede ser nuevamente la misma dinámica, cosa de que puedan poner nuevamente atención y vean que voy a sumar, por ejemplo, este 2 más en la hoja ejercicio 1, voy a sumar ese 80. ¿Bien? Entonces, nuevamente la suma. 2 más, me voy a cambiar a la hoja ejercicio 1, y al cambiarme a la hoja ejercicio 1, sigo mirando lo que estaba en la celda acá. Aquí estaba el 2, más me cambié a la hoja ejercicio 1 y me aparece hoja ejercicio 1. Y selecciono el 80. O sea, dice 2 más 80. Enter, me da 82. Si yo cambio este valor por un 10, me va a cambiar entonces el resultado a 90. Y si me voy a la hoja ejercicio 1 y cambio ese 80 por un 7, entonces también va a variar el resultado. Control Z. Entonces sí funciona la referencia relativa. Hago referencia a celdas y estas varían según si se cambian los valores. Pero también muy importante es entender esto, que cuando uno tiene un resultado con referencia relativa y luego el resultado lo
arrastra hacia abajo, también se arrastra la referencia y me va calculando los valores que están debajo. Ahora me paso a la referencia absoluta. Y en la referencia absoluta, quiero que entiendan algo que es, por ejemplo, si pongo es igual a 100, ¿por qué se llama referencia? O sea, también hacemos referencia, o sea, la referencia absoluta. Pero ¿por qué no es relativa y ahora es absoluta? Porque, bueno, voy a sumar 100 más 200, ¿no? O mejor dicho, 100 más 10. Estoy sumando este 100 más el 10 que está acá. Pero, esta vez, esto parece una referencia relativa, pero esta vez fíjense lo que voy a hacer. 100, y antes de hacer cualquier cosa presiono la tecla Fn, F4. En algunos computadores a lo mejor funciona solamente con la tecla F4. Cuando hago eso, fíjense visualmente lo que sucede. F4 y se pusieron unos signos pesos al lado izquierdo de la J, ¿ya? Y al lado izquierdo de la 5, porque esta es la J5, ¿cierto? J5. Entonces, se ponen unos signos pesos entre medio. ¿Qué significa eso? Eso sucedió cuando apreté F4. Más 10. Y aprieto F4 de nuevo, Fn, F4. Se pusieron unos signos pesos, veamos qué sucede. Si la fórmula original está sumando 100 más 10, es 110, ¿qué sucederá si arrastro hacia abajo? Nuevamente me da 110, y si sigo arrastrando hacia abajo, todos me dan 110, voy a entrar a cualquiera de estos. Entro a esto, y las referencias nunca se arrastraron. ¿Por qué? Porque las fijé con el F4. O sea, son referencias, pero nunca se mueven cuando arrastro el resultado. ¿Por qué? A diferencia de la referencia relativa funciona así, lo habíamos visto. 100 más 10, tomo este resultado, lo arrastro. ¿Y por qué me da 220? Porque se arrastraron las referencias. Pero con absoluto pasa lo siguiente. 100 lo fijo con F4, más 10 lo fijo con F4, Enter, me da 110, pero al arrastrar hacia abajo me sigue dando 110 porque las referencias nunca se arrastraron. Eso es. ¿Para qué usar eso? Ya lo vamos a ver con los ejercicios. Y por último, la modalidad mixta. La modalidad mixta es muy simple. Voy a sumar 110 más 5. Eso es mixto, porque tiene una mitad de referencia relativa y una mitad de constante. Ahora sí, a ver, voy a copiar esto que hicimos como modalidad constante, lo voy a pegar acá, y voy a resolver con referencia relativa esto. Entonces, recuerden el paréntesis antes de poner las notas, pero esta vez no los voy a digitar, sino que los voy a ir a buscar. 5,3 más sin igual, paréntesis, 5,3 más 6 más 3 más 5,1 más 7. Todas esas notas las reúno en un paréntesis para que lo primero que haga la operación es calcular esa suma y todo eso lo divido por 5. Y esto vendría siendo en realidad una referencia, una modalidad mixta, porque tiene una constante y una referencia relativa. 5,3. La gracia de esto es que si yo el 3 lo convierto en un 4, me modifica el resultado, porque está todo asociado a estas celdas. Ya, ahora sí pasemos a los ejercicios. Ejercicios. Como siempre los invito a resolver conmigo, o sea, esta tabla ustedes la van a tener en la plataforma, entonces van a poder resolver estos ejercicios. Acá tenemos
una columna de número factura, proveedor, el producto que compraron en el proveedor, la cantidad, en este caso, de camisas que compraron, y el valor unitario. O sea, el total neto, ¿cuál es? El total neto del que es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, ¿cierto? ¿Qué sucedería si hago esto? 80 por 6.500, o sea, una modalidad constante, que nunca cambia, y por lo tanto, si arrastro hacia abajo, me sigue dando el mismo resultado, ¿eh? O sea, tendría que ir 1 a 1. Aquí ponen 75 por 5.200. Y así 1 a 1 lo podría resolver. Entonces, ya sé, no es la modalidad correcta. La modalidad correcta es multiplicar el 80, pero haciendo referencia al 80. Y lo multiplico por el precio unitario. O sea, ambas son referencias relativas, enter, y cuando arrastro hacia abajo, me dan todos los resultados. ¿Por qué? Porque al arrastrar hacia abajo las referencias también fueron bajando. Entonces, eso es lo que se necesita. Luego, otro beneficio de hacerlo con referencia relativa, en este caso, es que, por ejemplo, si estamos analizando la compra, aquí decimos, ¿sabes que no queremos comprar 15 zapatillas, sino que vamos a comprar 25? Entonces cambio el 25 y varía el resultado, ¿no? Entonces queda totalmente automatizado. El IVA, ¿qué es lo que es el IVA? El IVA corresponde al 19% de la compra, que se aumenta. Por lo tanto, el IVA es igual al precio, al total neto, por 19%. Pero esta es una modalidad mixta, mitad referencia relativa y mitad constante. Ahora, ¿por qué se resuelve de esta forma? Porque al arrastrar hacia abajo el resultado, quiero que me vaya tomando este valor, esta parte, ¿cierto? Y el 19% queremos que se mantenga, porque todos los valores queremos multiplicarlos por 19%. Veamos si arrastró hacia abajo. Veamos qué sucede con esto. Doble clic, o F2, y la referencia relativa bajó. Está bien, porque ahora yo quiero calcular la compra de las poleras. Por 19%. El 19% se mantuvo porque es una constante, entonces es una buena modalidad, la modalidad mixta. Mitad referencia relativa y mitad constante. Este ejercicio lo voy a resolver nuevamente porque quiero mostrarles una diferencia. Si nosotros tuviéramos una celda con el 19%, también podríamos resolverlo de la siguiente forma. Total neto por 19%. Eso me va a dar el resultado. Pero ¿qué resultado me irá a dar cuando arrastre hacia abajo este resultado? Piensa. Veamos, 0. ¿Por qué 0? Veamos, tendría que entrar acá para poder entender. Esta referencia bajó, está bien, pero esta también bajó. Y yo no quería que bajara esta, porque quería que me calculara nuevamente por 19%, y así todas las celdas me multipliquen por 19%. Por lo tanto, vamos a corregir y lo vamos a hacer bien. Si lo hacemos con referencia relativa, tendría que ser total neto, ¿ya?, por 19%, pero este último presiono la tecla F4. ¿Para qué? Para que la referencia siempre quede fija ahí, en esta referencia. Por lo tanto, si arrastro hacia abajo, esta vez me dan todos los resultados, porque si veo qué pasó acá, 390 por 19%. Acá abajo, bien, hasta el último, 85.800 por 19%. Pero la pregunta es, ¿qué es más eficiente? ¿Qué es más eficiente? ¿Hacerlo de esta forma, yendo a buscar esta celda, o escribiendo el 19%? Y la respuesta es que mejor escriban el 19%. ¿Por qué? Porque el 19% es una variable, cambia todos los días, ¿no? Si fuera la UF, sí.
Porque fíjense que si este número yo lo cambio por otro número, me varían todos los resultados. Por lo tanto, el IVA no es una variable. Entonces, si es se mantiene en el tiempo, ahí conviene usar una constante, 19%, y cada valor va a estar multiplicado por 19%. Ahí está. Luego el total es la suma del neto más el IVA. Entonces acá es más simple, multiplicamos sumamos el valor neto más el IVA, y eso me da el total. Ambas referencias relativas, ¿ven? Ahí está. No le dije. Puedo arrastrarlo hacia abajo manualmente o puedo hacerle doble clic al puntito. Y eso se arrastra automáticamente hacia abajo. Y ahí tenemos la tabla totalmente automatizada. O sea, si queremos variar la cantidad de un producto, por ejemplo, zapatillas, queremos comprar 2 zapatillas solamente, ahí está totalmente automatizado. O le queremos cambiar, o cotizamos una camisa más económica, en vez de 6.500 valen 5.300, y también varía los resultados. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio muestra una distribución de sucursales, vestimentas. Son fabricadas camisas, poleras. En esta empresa textil están fabricadas las camisas, las poleras, las parcas, los chalecos. Y en la segunda columna aparece el nivel de producción que tienen. O sea, en este momento tienen 100.000 camisas producidas, fabricadas, 150.000 poleras y así hasta 85.000 parcas. Pero esta producción tienen que distribuirla en 3 sucursales: Maipú, Las Condes y Providencia. En Maipú tienen que dejar el 50% de la producción, en Las Condes el 10% y en Providencia el 40%. Entonces, vamos a resolver primero lo que vamos a distribuir a Maipú. Y para eso multiplicamos 100.000 camisas por 50%. Esto yo lo tengo que arrastrar hacia abajo. Por lo tanto, habrá que fijar algo para que alguna referencia no se arrastre. Esta referencia me interesa que cuando yo baje, también vaya bajando para que me tome polera, pantalón. Pero esta referencia no quiero que baje, porque quiero multiplicar el 100.000 por 50%, el 150.000 por 50%, hasta los 85.000 pesos de las parcas por 50. Si me voy a equivocar, de adrede. No fijé nada, entonces el siguiente resultado, ¿cuánto me da? Me da 7.500 millones. No, es imposible, veamos qué pasó. Se está multiplicando 150 por 50.000, o sea, se arrastró la parte de arriba. Vamos a corregir. Vamos a multiplicar 100.000 camisas por 50%, pero este 50% lo voy a fijar con el F4. Entonces, esta referencia quedó fija. Cuando yo arrastre, se va a quedar siempre. Entonces, arrastro el resultado y obtengo todos los valores que necesito. Por ejemplo, los pantalones, hago doble clic y me está multiplicando súper bien, 350.000 pesos por 50%. Que esa referencia quedó fija gracias a que la fijé con el F4. Las Condes es lo mismo. Vamos a distribuir el 10% de la producción en Las Condes, entonces 100.000 camisas por 10%. Pero este 10 lo fijo con el F4. Enter y arrastro hacia abajo. ¿Ven? Todo está multiplicado por 10%, porque lo fijé. Por último, multiplico la producción por 40%. Y ese 40% lo fijo, y así sucesivamente hasta lograr obtener todos los resultados. Ejercicio número 3. La tabla de multiplicar. O sea, tengo que tener el resultado de 1 por 1 acá, aquí de 2 por 1 acá, 4 por 6 y así. Entonces me posiciono en la primera celda y multiplico 1 por 1. Enter. Referencia relativa total.
cuando arrastre hacia abajo, mirar el resultado, veamos. Me dio 2, y me dio 6, 3 por 1 no es 6. ¿Qué sucedió? Ah, se fue arrastrando en la referencia de arriba. Y aquí se fue arrastrando el numerito, pero esto está bien. El numerito de arriba es el que no queríamos que se arrastrara. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Multiplicando 1 como referencia, lo dejamos así porque después la arrastrar hacia abajo, queremos que me vaya tomando todos los números. Pero como lo multiplicamos con este 1 que está arriba, este es el que no queremos que se arrastre cuando arrastre hacia abajo. Porque queremos multiplicar 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, 4, hasta el 12 por 1. Entonces ahí presiono la tecla F4. En mi caso Fn, F4. Arrastro hacia abajo, me da el 2, arrastro hacia ahí. 3, bien. ¿Por qué? Porque me está multiplicando esta referencia por la de arriba que siempre quedó fijada gracias al F4. Entonces puedo tranquilamente arrastrar hacia el final. Al final me da 12 por 1. Ahora resolvemos la parte de la tabla del 2. Multiplicamos 1 por 2. Y para que multiplique todo por 2, F4. Y arrastro hacia abajo. Y así sucesivamente. La tabla del 3, 1 por 3. Pero el 3 lo voy a fijar con F4. ¿Ven? Y así podría llegar hasta el final. Voy a hacer el último, para no invertir tanto tiempo. La tabla del 12, 1 por 2. Ojo, no quiero que se aprendan de memoria ni un paso, yo quiero que entiendan la lógica. Aquí me voy a equivocar también para que vean qué pasa. 1 por 2, sin fijar nada. Si arrastro hacia abajo, me va a dar 24. ¿Por qué 24? Porque está multiplicando 2 por 12, pero por coincidencia de lo mismo. Pero ¿qué pasa si arrastro otra vez hacia abajo? Me da la multiplicación de 3 por 24. O sea, las referencias siempre bajan. Pero hay ciertas referencias que no me interesa que bajen. Por ejemplo, la referencia del 12 no me interesa que baje nunca. Por lo tanto, vamos a multiplicar 1 por 12. Pero ese 12 lo voy a fijar con F4. Entonces, ahora podemos arrastrar tranquilamente y todos los resultados van a estar bien porque quedó fijo el 2. Ejercicio número 4. Bueno, el enunciado después se lo voy a explicar yo. Aquí en esta celda tiene que estar multiplicado el 2 por el 6. Acá el 4 por el 16. Acá el 6 por el 7, ¿cierto? Pero ¿qué va a hacer la segunda columna? Quiero seguir multiplicando los valores de esta primera columna. 2 por 5, después 4 por 17, acá. Si se entendió la secuencia lógica, ¿qué debería multiplicar acá? 8 por 11. Entonces esto es como más simple en realidad, porque vamos a multiplicar 2 por 6. Y esto lo vamos a arrastrar hacia abajo. ¿Ven? Cada uno de estos me da el resultado que fue arrastrándose la referencia. Acá vamos a multiplicar 2 por 5. Entonces acá puedo ir bajando hasta llegar abajo y verificar si está bien multiplicado. Bien, 12 por 7. Porque no fijé nada. Tuve que solamente seleccionar las celdas correctas. 2 por 11. Esas dos referencias van a bajar cuando yo arrastre hacia abajo. Entonces me voy a tomar el 4 por 10, 6 por 9. Y por último, multiplicar 2 por, ustedes ya saben ya, 10. Y esto lo arrastro hacia abajo y obtengo los resultados. Pasamos al ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 tenemos compra en el supermercado de carne, pan, y todo lo compramos en kilos. Entonces aquí sale el número de kilos y su precio unitario. Si me dice, y aquí hay un descuento del día sábado y domingo, descuento.
Pero me dice, ¿cuál es el total sin descuento? Bueno, el total sin descuento es los 5 kilos por el valor unitario. Eso es lo que desembolsamos de nuestro bolsillo. Esto lo arrastramos hacia abajo. Entonces nos va a ir dando todos los resultados correctos. Porque si arrastro hacia abajo, también se arrastran las referencias. Lo hemos estado viendo todo este tiempo. ¿Cuál es el descuento del día sábado? El descuento del día sábado vendría siendo 5, o sea, la cantidad de kilos por el valor unitario, que es el total, pero todo esto lo multiplicamos por el descuento del día sábado. Y recuerden que si el resultado de esto lo multiplicamos por un porcentaje nos va a dar, en este caso, el 8,6% del total de esto. Pero este último lo tengo que fijar porque yo quiero que al arrastrar hacia abajo me tome esto, pero todos multiplicados por el descuento del día sábado. Entonces, F4. Voy a arrastrar una vez hacia abajo y vamos a ver qué pasa. Ahí. Doble clic. Me tomó este y este porque bajaron la referencia, pero este se mantuvo porque lo fijé con F4. Entonces puedo seguir con todos los demás. Ahora queremos saber solamente el descuento del día domingo. Entonces el descuento del día domingo vendría siendo la multiplicación de la cantidad de kilos por el valor unitario. Entonces tenemos, eso nos daría un valor que va a salir de nuestro bolsillo, ¿cierto? Ya, pero a esto falta multiplicar el descuento del día domingo. Y tenemos que fijarlo, ¿para qué? F4, para que no se arrastre hacia abajo cuando yo arrastre el resultado hacia abajo. ¿Qué nos dio acá 120? ¿Por qué? Porque multiplicó 3 kilos por 800, pero se mantuvo esa referencia, no bajó. Ahora, finalmente, ¿cuál es el total del día sábado? Si yo compro y tengo un descuento. El total del día sábado vendría siendo el total sin descuento menos el descuento del día sábado. Fácil, ¿cierto? Después arrastro hacia abajo y me da todos los resultados. El día domingo, lo que sale de mi bolsillo, pero menos el descuento del día domingo. ¿No? Ahí, sin fijar, porque queremos que cada uno de los resultados me vaya tomando el total menos el descuento, y así sucesivamente. Por último, el ejercicio número 6 es idéntico al otro, solamente que nos dice resuelve inmediatamente el total, sin tener la información del descuento y nada. Entonces, vamos a usar los paréntesis, pero esta vez les voy a contar una cosa. Los paréntesis no siempre se usan para priorizar, también se usan para separar, organizar los datos al hacer cálculos. Vamos a calcular la cantidad. No, se me fue a poner el signo igual. Vamos a utilizar un paréntesis para calcular la cantidad por el precio unitario. Ya sabemos que eso nos da el total de lo que vamos a sacar de nuestro bolsillo. Y si a esto le restamos, voy a poner un paréntesis, solamente para separar los kilos por el valor unitario, o sea, esto nos daría 0, ¿cierto? Lo mismo por lo mismo, menos lo mismo, pero este último le vamos a multiplicar el descuento del día sábado. O sea, este es el total, menos el descuento del día sábado. Cantidad por valor por el descuento da el 8,6% del total. Ese es el cálculo que tenemos que hacer. Pero este último tenemos que fijarlo para que no se arrastre hacia abajo. Enter. Y ahí tenemos lo que vamos a gastar el día sábado considerando el descuento. Ojo, concentración, porque voy a hacer lo mismo para el día domingo y vamos a multiplicar la cantidad por el valor unitario y el resultado de eso lo vamos a restar por lo mismo, cantidad por valor unitario por el descuento del día sábado. Eso nos va a dar el descuento. Y todo este descuento lo vamos a poder restar. Pero este descuento tiene que estar fijado con F4. Entonces, ¿qué pasa cuando arrastro una vez hacia abajo? Veo lo que pasó, está multiplicando
11 kilos por valor unitario menos lo mismo por el descuento. Esas son las fórmulas. Las fórmulas permiten automatizar. Entonces, sabemos que si cambiamos la cantidad o cambiamos el valor unitario, siempre se van a ir modificando automáticamente estos valores. Entonces, ya utilizamos las modalidades, conocemos los operadores, y estas son las fórmulas que tenemos que utilizar. En la misma tabla del supermercado que creamos, en la primera unidad, el total nos falta. El total ya sabemos que es la multiplicación de la cantidad por el valor unitario, y arrastramos hacia abajo, y así tenemos que automatizar todas las tablas que requieran un cálculo matemático, donde los valores están dentro de la misma tabla. Espero les haya gustado esta herramienta, la pongan en práctica, vean videos en YouTube, traten de aplicarlo con ejercicio, principalmente, ya saben, aplicarlo en su puesto de trabajo, en las tablas que tienen en su equipo, que les asigna el jefe en su área. Sean creativos y traten de aplicar sin necesidad que se los pidan, ¿ya? Así que los dejo finalizando esta unidad. Éxito, que les vaya bien. Nos vemos en la próxima.